Se estima que al finalizar el 2022, la capital del país tendrá un total de 33.392 puntos Wi-Fi gratuitos. Esto, dice la jefa de gobierno, implica un salto de 98 puntos que se tenían en 2018 a más de 33,000 en solo 4 años. Laura Casillas, Fuerza Informativa Azteca. Justo hoy es el Día Mundial del Internet y en México 84.3 millones de personas lo utilizaron en 2020 de acuerdo a cifras del INEGI. Esa cifra representa un avance de casi el 2.2% de acuerdo con el año anterior, es decir, el 2019. Y a nivel de cobertura, 2 de cada 3 hogares en México tienen acceso a Internet, pero la mayoría a través de su smartphone. ¿Y quiénes son los que más lo usan? Principalmente la población de 25 a 34 años y después de ellos los que tienen entre 18 y 24. Sin embargo, las cifras después de la pandemia, Leo, han cambiado. Por supuesto, han crecido incluso y de hecho el Internet ahora es parte, hay que decirlo, ¿no? Sobra decirlo, fundamental de nuestras vidas, pero también, y pongan mucha atención, hay ciertos riesgos, sobre todo para menores de edad. Para hablar de este tema nos acompaña Luis Ángel Hurtado. Él es profesor investigador de la UNAM y además director de comunicación política aplicada. Muy rimbombante todo. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Es un placer. Estábamos platicando ahorita fuera del aire cómo el tema del Internet obviamente pues ha ido increciendo, ¿no? Ha ido creciendo y demás. Platiquemos ahorita de los riesgos que hay para los menores, pero me interesaría más hablar desde los números, porque en 2020 obviamente hubo un crecimiento exponencial por la pandemia, pero ahorita ¿dónde estamos parados en eso? Bueno, los datos que acabas de presentar, Leo, son correctos. Antes de COVID estábamos, digamos, en esa numeralia, 84 millones de mexicanos tenían acceso al Internet. Post-COVID, lo puedo decir así, han cambiado considerablemente. Crecimos en ese año 2020 lo que teníamos que haber crecido en 5 años. Ahorita tenemos alrededor de 93 millones, según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, 93 millones de mexicanos que tienen acceso a Internet. Fueron COVID casi 10 millones más. Exactamente, detonó. Wow. Importantísimo porque sin duda fue necesario a través del home office tener acceso a Internet y también de las clases vía remota y vía digital. Entonces, ¿de qué manera llegó ese acercamiento, digamos, para los más pequeños en el hogar? El tener que tener acceso a Internet y tal vez a través de una computadora, de una tableta electrónica o de un smartphone. Bueno, como ahorita lo acabas de comentar muy bien, estábamos en un proceso de inclusive que Internet había ciertas restricciones para ciertos grupos, ¿no? Digamos, había lugares donde estaba prohibido, digamos, tener grupos de WhatsApp, tener, digamos, acercamientos directos con alumnos, en mi caso, digamos, en la UNAM, de todo esto. Okay. Hoy en día, con COVID, cambió todo eso. Ahora ya está permitido, pues, digamos, el cierto acercamiento con alumnos, digamos, vía WhatsApp, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero dar a entender? Que no solamente el home office fue necesario y también la educación a distancia, sino también hay que ver la parte del e-commerce, porque recordemos que muchos negocios tuvieron que migrar al ámbito del Internet, porque representaba precisamente adaptarse o desaparecer. O morir, sí, tal cual. Exactamente, y muchos elementos, digamos, que antes no se consideraban con el uso de Internet, justamente con la pandemia tuvieron que potencializarse. Entre ellos, pues figuran precisamente el uso de ciertos estratos. Estamos hablando de los niños que tuvieron que acercarse al uso de Internet, no de una forma de entretenimiento, porque antes de la pandemia teníamos un acercamiento directamente a Internet de una forma lúdica o de entretenimiento. Ahora cambió, ya es una forma de acercamiento educativa. Pero no solamente los menores, también los mayores de edad, los adultos mayores de edad, que se negaban al uso de las tecnologías, tuvieron que acceder al uso de las tecnologías. Para poder estar cerca de su familia, a pesar de estar en aislamiento. Sí, tuvieron que adaptarse. Recordemos ese año 2020 muy trágico para todos nosotros en el mundo. Tuvimos que tener pues proximidad a nuestros seres queridos vía precisamente todas estas videollamadas o a veces mensajes de texto, etcétera, etcétera. Entonces fue un proceso de adaptación que justamente hoy pues estamos otra vez todavía inmersos en ello porque no dejamos de tener estas actividades, no hemos dejado muchos de nosotros el home office, no hemos dejado también todo lo que tiene que ver con la educación a distancia, con el e-commerce. Hay cosas o elementos que llegaron para quedarse. Creo que es muy importante eso que recalcabas, o sea, la pandemia, entre otras cosas, llegó también a decirle a los dueños de empresas, de agencias y demás, digo, no todos, porque hay unos que tienen que ser
necesariamente presencial, ¿no? Pero sí llegó a decirles que sí se puede trabajar desde casa, que no solo eso, que se puede ser productivo y que no es necesario estar rentando, digamos, cada mes y demás, ¿no? Es importante esto porque pues entendimos ya el Internet desde otro punto de vista. Ahora, ahorita que comentaban el tema de los chavitos, de los niños, con acceso a absolutamente a todo lo que da el Internet, bueno, no necesariamente el Internet son cosas bonitas y videos bonitos, Claro, ¿no? ¿qué podemos hacer como Entonces, para...? exacto, hay que poder entender hasta dónde podríamos nosotros como padres llegar a gestionar y a restringir algunas de las cosas que pueden ver. Bueno, primeramente, el primer consejo es entender que un smartphone no es un juguete, porque muchas veces ciertos padres, a veces por el ajetreo, por las dinámicas que tenemos en el día, se nos hace fácil decir, bueno, toma, ve videos. Y a veces olvidamos qué contenidos están viendo. Y en ese sentido, ese es el primer elemento que debemos de entender, que un smartphone o una tablet o una computadora no es un juguete. Tiene que ir todo un acompañamiento, todo un acercamiento hacia los menores y explicarles, decirles qué sí ver y qué no ver. Internet es grandioso porque te ofrecen muchos contenidos que antes pues no teníamos y que justamente pueden ser muy elementales en el sentido para el desarrollo de los jóvenes. Claro. Pero si no hay un debido acompañamiento, entonces ahí ya peligramos justamente. Eso por una parte. Otra parte, los datos personales. Es muy importante porque han crecido los datos que da la Policía Cibernética en el 2021 creció en 300% la subtracción de datos personales. Claro. Pero esto tiene que ver porque nosotros a veces no le enseñamos a los niños o a los jóvenes que hay que cuidar esos datos, que a veces, aunque veamos a la persona, convivimos con la persona en Internet, no sabemos quién está del otro lado. Eso es importante también que lo sepan. Luis Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos. Obviamente este tema da para muchísimo, pero ahí estamos también en las redes sociales. Si ustedes tienen alguna pregunta, Luis Ángel Hurtado, académico de la UNAM, muchísimas gracias. Al contrario, un gusto estar con ustedes. Gracias, Luis. Un gusto. Tiempo de una pausa, pero al volver, conductores, pues este conductor se metió con todo y auto a una zona